gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tengo de nuevo el honor de que esté con nosotros. Es un momento muy especial del tema del sector pasivo. Y el doctor Semino hace 20 años, más o menos, que está a cargo de la Defensoría de estos sectores que están prácticamente como castigados en este momento, donde se quiere incluso incrementar la edad para la jubilación. Así que mejor que hoy yo lo menciono siempre al doctor Semino, primero porque es un argentino que trabaja intensamente, segundo porque es un hombre de gran envergadura moral e intelectual, y tercero por su enorme preocupación en defensa del sector pasivo, y lo conozco hace bastantes años, cuando fui senador de la Nación por mi provincia, y ahora que soy candidato a diputado nacional por la capital, vengo pregonando, y él me ha prometido ayudar para que el primer proyecto que presentemos sea en este aspecto. Querido Eugenio, te agradezco mucho tu presencia. ¿Qué tal? Qué gusto. Ayer nomás vemos que se quiere aumentar la edad, ¿no es cierto? Y estaba pensando cuando hacías la presentación, lo cierto de tantos años de conocimiento y que a veces muchos políticos no pueden rememorar su propia historia, porque, es más, tal vez muchísimos televidentes no saben que al momento que te llegó la situación de jubilarte, apelaste a algo que en ese momento los políticos no apelaban. En ese momento existían las jubilaciones de privilegio, y bueno, con derecho, que lo existía, y cada uno de los que salían de una actividad legislativa o ejecutiva usaban ese privilegio. Y yo lo recuerdo, y vale que se conozca, porque inclusive nunca lo hiciste trascender. nunca, porque creo que es mi obligación. Pocho dijo, no, yo me jubilo como cualquiera, y tuvo su jubilación ordinaria conforme los años de aporte y demás. Me Yo esperé un segundo antes. Creo que son gestos que vale tenerlos presentes, porque hay otros que, insisto, a veces teniendo derecho, usan la política como un privilegio en ese sentido. Y también en términos de tu propia gestión, nos conocemos desde hace tantos años. Cuando la gobernación incluso. Así es, recuerdo el tema del instituto, un instituto con un directorio colegiado, y a su vez algo que estábamos hablando fuera de cámara, que existía en aquel momento y que es la consigna permanente de los jubilados, que es retomar el 82% móvil. La gran conquista perdida, en cierto modo. Y a los pensionados del 82 también, el 75 automático y móvil, ¿no? Exactamente, con la movilidad de el trabajador activo, ¿no? Es decir, cuando el trabajador activo tiene un aumento, el jubilado continúa con ese 82 y esa movilidad. Cuando uno habla del 82, porque también hubo algunos ensayos del 82%, pero nos referimos concretamente al 82% de su haber, de su último haber en actividad. Exactamente, ¿no es cierto? Así es. Porque si no, experiencias que se han hecho y demás se fueron desvirtuando. Y me parece que, y también lo comentabas, en estos días que se habló tanto de reformas, de la edad jubilatoria. Yo ayer salí a criticar ese tema. Opiniones que... Dicen que no es cierto, pero hay que... porque se salió en contra, si no hubiera quedado ahí firme. Efectivamente, a veces hay ciertos globos de ensayo que han hecho todas las fuerzas políticas en su momento. Y realmente lo que debiéramos debatir, y por eso es bueno que quienes tienen
esta experiencia a la cual yo refería estén en el Congreso, es bueno debatir lo que está planteando también el Poder Ejecutivo actualmente, es decir, una reforma estructural, lo establece la Ley de Reparación Histórica, pero tiene que estar de caras a la sociedad, tiene que ser amplio, tiene que ser una convocatoria que no tenga la especulación. No tiene que ser una cuestión que signifique simplemente tener más votos en el momento. Efectivamente. Y después olvidarte. Y el otro día estuvo acá, querido Eugenio, don Marcos Wolman, que planteó que en los últimos 6 años perdieron estado parlamentario 3 veces proyectos en beneficio de los jubilados. Y fíjate ellos que se paran frente al Congreso a plantear sus intereses. Desde hace muchísimos años, y fíjate que esto que me comentás, yo no vi el programa, pero sí conozco de qué se trata. Muy bien. Lamentablemente, muchos de esos proyectos que presentaron diversas fuerzas de jubilados y demás, tan siquiera se trataron. No, lo dejaron morir. Claro, no es que, digo, bueno, entró en debate y se consideraba que no era bueno o que había que cambiar tal o cual cosa. Directamente. No se preocuparon ni siquiera que mueran los jubilados, sino dejaron morir la ley también. Exactamente. Y yo creo que esto es una gran carencia en lo que hace a seguridad social. Porque una falta de sensibilidad, querido Eugenio, perdóname que te diga. Pero que efectivamente siempre tenemos que tener presente que hay un problema, y es para toda la sociedad y para todo el sistema político, que tenemos muchísimos jubilados con una mínima de 6.400 pesos. Bueno, es lo que yo digo. Yo le pregunto a alguien que nos diga quién puede vivir con 6.400 pesos por mes. Sin lugar a dudas, pero y esto es desde el sentido común. Con entes intervenidos, además, querido, lo que se presta a suspicacia. Pero fíjate que respecto a esos 6.000 pesos, nosotros, como vos lo sabés y lo has promocionado muchas veces, calculamos la canasta del jubilado. Y en la última medición con precios mayo, de abril, claro, siempre lo manifiesto. Lo dimos a conocer en mayo y precios de abril. 16.137 pesos. Efectivamente, con puntos y comas. ¿Viste? Con puntos y comas. Pero que inclusive la evolución de ciertos insumos, por ejemplo, y te voy a dar este dato porque me lo suministró Consumidores Libres, que hizo un estudio sobre el aumento de medicamentos. Claro. De junio de 2015 tomaron el periodo del anterior gobierno y del actual gobierno. De octubre de 2015 a junio de este año, aumentaron el 177%, mientras que la inflación en el mismo periodo fue el 71-72%. O sea que el jueves lo voy a invitar al secretario general del gremio de farmacia. Ah, Marcelo. Para hablar justamente también de lo que vos estás diciendo. Bueno, digo, insumos como ese, como los alimentos frescos, como los alimentos hiposódicos, hipocalóricos, porque a veces decimos, no, cuídese de la presión, del colesterol. Ahora, esos alimentos son los que más han aumentado. Como también, querido Eugenio, el alquiler, los ABL, las expensas que no tienen que ver los encargados de edificios que ganan 15.000 pesos, los encargados de edificios, eso sino vos tienen que ver los administradores y el gremio. Efectivamente, yo igual de señalarlo, en un programa anterior planteaba que hay mucha ejecución de inmuebles por falta de pago de expensas de jubilados que vivieron 30, 40 años ahí. Y vos me comentabas la necesidad de legislar al respecto. Totalmente. De cómo ayudar para que no se produzcan este tipo de situaciones. Te voy a hacer una pregunta allí. Ayer estuve en Radio Belgrano, 6:50, en el programa que dirige el maestro Roberto Di Sandro, el decano.
Pero hubieron muchos oyentes que llamaron. Y una señora me decía, ¿qué podía hacer? Que hacía 20 años que tenía fallo y que no podía cobrar lo que había decidido la justicia. Bueno, hay un Eso tema, te pregunto porque es importante sí, que la gente sepa. hay un tema que nos ha preocupado mucho, se ha hablado, pero no lo suficiente tal vez. Se apelaron por parte de ANSES 38 juicios que estaban con sentencia firme y que llegaron acá de Cámara, llegaron ahora a la Corte, más allá que ANSES se había comprometido en su momento a no apelar, por el cálculo del retroactivo, qué índice aplicar. Los índices en pugna, lo que se venía aplicando era el IXBI, que es el índice de la variación del salario del peón industrial, y ANSES quiere aplicar, conforme dice la ley de reparación histórica, el RIPTE, que es un salario, es un índice que da un porcentaje bastante menor en un periodo 2002-2006. Esto ha llegado a la Corte y es muy preocupante porque la Corte sabemos, Pocho, que no tiene términos. No tienes el tema. Nosotros desde la Defensoría, Así es. y acá es una idea gratis para tu actividad legislativa. Pero yo te dije además, no te olvides que lo dije públicamente, que me va a ayudar a que el primer proyecto que voy a presentar llego a la Cámara de Diputados de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires, por Acción Ciudadana 179, propuesta autonomista, va a ser con tu colaboración para perfeccionar y con otra gente que nos pueda ayudar, excepto que el proyecto tenga todas las cosas que verdaderamente debe tener en beneficio de la clase política. Por eso, respecto a esto y para apurar los juicios, que es lo que dice la ley de reparación histórica, claro, es no desvirtuar su espíritu, nosotros proponemos, y esto es bueno que legislativamente se tenga en cuenta, perfecto, que se aplique el índice más favorable al jubilado. Muy bien. Como es el principio en derecho laboral, indubio pro reo. Claro, o prooperario. Prooperario. Me confundí, prooperario. Es decir, seguir con este criterio y directamente, para evitar más tardanza, directamente, en cada caso, obviamente de juicios que ya se vienen tramitando hace muchos años, el índice que en los periodos a aplicar sea más conveniente para el jubilado. Que bueno, eso es un aporte importantísimo. Y es un método sencillo que no necesita grandes interpretaciones, ¿no? Y demás, ¿no? Y se aparta de cualquier interpretación alambicada de querer ahorrar plata a costa de los jubilados, cuestión que se ha hecho muchas veces en Argentina, ¿no es cierto? Y acordate que muchas veces, en lugar de ahorrarse, como hablamos muchas veces de esto, los poderes ejecutivos apelaban para tapar su déficit fiscal o los agujeros que quedaban en... Y esto yo, es más, te conozco de esa época, del caso Chocobar. ¿Te acordás? Allá a fines de los 80. Así es. Que la Corte de la época lo tuvo 7 años sin resolver. Tuvimos que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica. Y cuando la Corte, es decir, la Comisión y luego la Corte falló en ese sentido, bueno, se le hizo una quita de casi el 90%, ¿no?, de la pretensión de los jubilados. Sí, ¿no? Así que yo creo que hay que hacer nuevas medidas, una nueva legislación, y hay que ser creativo porque los errores ya los cometimos todos los argentinos. Sí, totalmente. Ahí queda también como una actividad legislativa necesaria emprender, y por eso la importancia de estar en el Congreso, que es derogar la ley 24.241 y 24.463, las leyes de Caballo, ¿no? Fíjate que hoy los jubilados o los jubilables van a llegar al primer haber
con el cómputo de los 10 últimos años laborativos, el coeficiente de esos 10 últimos años, que ya sabemos no son los mejores. Claro. Es decir, nuestra generación Sí, señor. sí lo eran porque había un curso sonoro, uno empezaba a trabajar a los 18 años, iba escalando y tal vez tenía sus 30 años de servicio en el mismo lugar. Efectivamente. Hoy los cargos gerenciales, los mejor remunerados, no se dan entre los 50 o los 55 y 65 años, sino en gente más joven, entre 40 y 50, 45 o 55 años, por la evolución de la tecnología, es decir, las nuevas, la robótica, es decir, hay cosas Claro. que no nos permiten lo que era nuestra actividad de otra época, Ahora, ¿no? yo estoy de acuerdo con todo lo que es modernizar, etc. Lo que hay que tener en cuenta es que el gasto público ocasionado por los organismos del Estado son tremendos. 23 ministerios. Cuando me dicen cómo subsanaría el tema de pagarle a los jubilados lo que les corresponde, pues fíjate toda la diferencia que hay, querido, entre 6.400 y lo que me diste en mayo. Así es. El 30%. Exacto. El 30%. Sí, cubre el 30%, claro. Cubre lo que tendría que ser, con Sí, los sí. 16.137. Y aparte, lo que ocurre es que evidentemente no hay sensibilidad en ese aspecto, porque dejar morir 3 veces los proyectos es una barbaridad. Sí. Tiene razón la gente de protestar. Y lo que vos decías de los jóvenes, también es cierto. ¿Te acordás que alguna vez mencionamos acá de que los jóvenes a veces prefieren trabajar en negro? Ni duda. Porque ganan unos pesos más. Por lo contrario, va y cae a un barril sin fondo el tema de los aportes que hacen. Pues lo usufructúa todo el gasto del Estado. Así es. Y fíjate que en eso te incorporo que también va a ser necesario tratarlo legislativamente, un nuevo régimen para los autónomos. También, A los claro. autónomos se les robó históricamente lo que han aportado. Lo que han aportado, exactamente. Hay gente que ha aportado por categorías muy altas y hoy está en la mínima, ¿no? Totalmente. Y no han sido reconocidos en la reparación histórica, ¿no? Y en lo que insisto, Eugenio, yo todos los días, todos mis programas, todo lo que digo en los medios, y si no es medio lo mismo, en lo que sostengo, pero por convicción, no por demagogia, que hay, y que sea transparente la cosa, es integrar como corresponden los entes, ANSES, PAMI y todos los democratizarlos, en definitiva. Y que se pueda ejercer la acción de contralor. Así es. Porque fíjate, hasta el defensor del pueblo, hace 9 años que no tenemos defensor del pueblo. Sí, sí. Yo no estoy hablando en contra de ningún gobierno. No, pero... Yo no soy anti nada. Lo que nosotros queremos, creo que vos y yo coincidimos muchas veces que hablamos, es pro Argentina, pro seres humanos, buscando soluciones de fondo para la gente. Sí. Mi colega Eduardo Mondino dejó su puesto, bueno, porque el había primero concluido fue su mandato. El amigo Mayorano. Mayorano y luego Eduardo, terminó su mandato en el 2008. Desde ese momento hasta hoy no se ha cubierto. Querido Así Eugenio, que bueno, vas a tener mucho trabajo y el mejor de los deseos. y voy a tener un hombre que me va a acompañar en esto, a trabajar intensamente. Yo ya estuve en los gremios también de Abate, los recibí, a los médicos, que son médicos de cabecera de los abuelos. PAMI. Así que te agradezco muchísimo, ¿eh? Un y placer. seguimos hablando y trabajando también. Con mucho gusto, cómo no. Un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART,
la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. ¿Un préstamo para cambiar el auto? Nos sale más caro el mecánico que la cuota. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuésemos la pareja de los vinos. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Sacar el préstamo. Ya lo saqué. BancoGalicia.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Osdeneo 1825. Estamos. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en Provincianet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. Provincianet, pagas como querés. Le quiero agradecer profundamente a mi amigo Eugenio Semino, que siente, que vive, se preocupa permanentemente por la clase pasiva. Y esto me reconforta enormemente porque está defendiendo algo que merece ser tenido en cuenta con profunda sensibilidad humana y profunda sensibilidad social, que es el sector pasivo. Y digo más, con él hablamos permanentemente de la idea de que el primer proyecto a presentar, de llegar de nuevo al Parlamento Nacional, será una reiteración de lo que ya hicimos, no es que vamos a hacer recién ahora. Lamentablemente, por determinadas circunstancias, mi provincia, por ejemplo, se quiso modificar con un decreto ley, la ley que se sancionó en aquel momento del 82-75% móvil y automático a jubilados y pensionados. Pero ¿qué se ocasionó con eso? Más gasto para el Estado. Porque hoy cuando liquidan el tema de las jubilaciones, el jubilado de inmediato plantea la cuestión judicial y le adjudican esto y él tiene que pagar el Estado, tiene que pagar los honorarios, costas, etc. Entonces lo que creo en definitiva, para terminar por el poco tiempo que me queda, es que tenemos que hacer la reforma previsional, que tenemos que presentar como primer proyecto esto, interpretando cabalmente las necesidades de las personas. Me da fastidio, enorme fastidio, que se hayan perdido estado parlamentario 3 proyectos, 3 veces. Entonces, este es nuestro compromiso y me comprometo públicamente acá y lo hago ante mi amigo, el doctor Semino, que es defensor de los jubilados, que conjuntamente vamos a hacer el mejor proyecto que podamos para que el jubilado tenga lo que legítimamente le corresponde. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, del cual vamos a hablar de medicamentos, con el secretario del gremio de farmacias, etc.